¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias, muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para esta locura o este pretexto, hermoso pretexto de tomar un café. Muchísimas gracias. Hoy estoy, ¿cómo le puedo decir? Estoy presionado. Estoy presionado porque a mí a veces me gusta hacer algunas locuras y hoy me tengo que portar muy bien. Porque el invitado de hoy me dijo, Teddy, pórtate bien, si no, ¡pum!, tarjeta roja. Entonces me voy a portar muy bien. Está con nosotros César Muñiz Fernández, ex árbitro de fútbol. Buenas tardes. César, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias por tomar un cafecito con nosotros. Es un placer. ¿Qué le gusta? ¿El café, el cortado, azúcar, sacarina? No soy muy amante del café, sinceramente. Tecito. Sí, un poco de té, pero no soy muy de cafés. Pero un poco de té de vez en cuando viene bien. Bien. También para los nervios, ¿no? Sí, está claro que nosotros en la profesión nuestra pues es importante estar tranquilo, relajado, porque no olvidemos que estás en el campo de fútbol donde tienes que transmitir tranquilidad, seguridad, confianza, porque tienes que tomar decisiones muy importantes y hay mucha gente alrededor, ¿no? Si tendríamos que presentarlo a César Muñiz Fernández con su ficha técnica, ¿qué tenemos que decir? ¿Nacido en? Yo nací nací en Bruselas, en Bélgica, porque en una crisis no tan galopante como esta, hace ya 44 años, un poco más quizás 50, mis padres se fueron a Bruselas a buscar trabajo, y entonces pues mi hermana y yo nacimos allí y estuvimos 8 años en Bruselas y luego ya vinimos para acá, para Asturias, y bueno, ya seguimos estudiando aquí y hasta los días de hoy, hasta hoy día. Por lo tanto tenemos que decir asturiano de adopción. Bueno, doble nacionalidad de aquella, porque de aquella teníamos la nacionalidad belga y la española, pero luego una vez que ya pasas más tiempo aquí, pues ya es la española, pero bueno, siempre, aunque he nacido allí y la verdad que me han tratado muy bien también allí, por lo que dicen mis padres y por la infancia que he tenido, pues la verdad que me siento español, está claro. ¿Yo le puedo confesar algo, César? Sí. Cuando yo lo veía por televisión, dirigiendo esos partidos de fútbol, cuando le hacían un primer plano, me hacía acordar mucho no por su peinado, sí, por aspecto. ¿sí? Fundamentalmente por su aspecto, a un cantante de tango. Los cantantes de tango tienen el look suyo. Sí, la verdad es que, bueno, pero yo ya no solo cuando estaba en primera división, el look mío, por llamarlo de una manera, que es un poco lo que a la gente le impacta o le llama la atención, yo ya en segunda lo tenía, en segunda B también. Lo que pasa que cuando estás en primera división, pues está claro que la lupa, ¿no? La lupa que hay, pues la proyección que hay, pues se magnifica todo, ¿no? Pero bueno, el look ya lo tenía en otras categorías. Lo que pasa que, bueno, cuando llegas a primera división, pues ver a un árbitro pues peinado o así como estoy yo siempre, pues la verdad que llama un poco la atención. Pero también si te fijas hoy día en otros países, incluso un portugués en primera división, un árbitro internacional que pitó ya finales de europeas, pues también tiene un look muy parecido. Entonces, bueno, hoy día pues llama un poco la atención de esos aspectos, pero ya te digo que cada vez hay más casos. Y hablando de tango, ¿le gusta cantar? No soy mucho de cantar, la verdad. Soy bastante, pues bueno, me gusta la música en general, todo tipo de música. El tango es muy bonito para verlo, para escucharlo, porque la verdad que es un baile muy sensual y es muy entretenido, pero la verdad es que si me pongo a ello seguro que la pisaría más de una vez, por lo tanto no me arriesgaría mucho, pero es muy bonito de verlo. César, quiero meterme en la máquina del tiempo y retroceder. Sí. Y encontrarme con el pequeño César. Que un día se para delante de papá y le dice, quiero ser árbitro. El caso mío es bastante sencillo y fácil, porque yo cuando estaba en Bruselas, mi padre ya estaba arbitrando allí. Arbitraba partidos pues con chavales, con alevines infantiles, y luego al venir él para acá, está trabajando en Asturias, pues ya entró parte de la organización arbitral y entonces ya estaba arbitrando. Entonces lo mío fue mucho más fácil porque yo estuve jugando al fútbol como cualquier niño, con 10, 12, 14 años, pero en casa, al llegar a casa, pues siempre vivías un ambiente diferente. Yo que jugaba al fútbol y él que estaba arbitrando. Y me empezó a gustar, sin querer, pues en las comidas, en las cenas, me empezó a gustar un poco pues las reglas de juego, experiencias que contaba. Entonces, pues bueno, esas edades que estás jugando al fútbol y dices, pues bueno, voy a probar el deporte de otra manera, ya lo sé como futbolista, pues a ver como árbitro. Y empecé así poco a poco con él, me llevó un día a la delegación. Y entonces, lo bueno que tiene el arbitraje es que rápidamente te engancha porque estás con un montón de chavales de tu edad,
compartiendo muchas experiencias. Bueno, te gusta, el mundo del arbitraje te gusta porque es otra faceta de ver el deporte, y bueno, pues poco a poco fui pasando categoría en categoría hasta poder llegar a lo más alto, ¿no? Papá nunca dijo, no hijo, tú sigues jugando al fútbol, haz deporte, esto del arbitraje... No, y sin embargo yo entré ¿O lo impulsó? con 15 años, que de aquella era muy difícil porque de aquella pues jugabas al fútbol y entrabas con otras edades. Pero no, en ese aspecto no me dijo nada, únicamente, como yo creo que tiene que decir todo padre, ¿no? Y aprovechando un poco que estamos hoy aquí en Alicante para fomentar el juego limpio, de que hoy día el padre tiene que intentar dejar al hijo que haga el deporte que quiera. Siendo un deporte que al fin y al cabo, da igual que sea baloncesto, natación, que sea ciclismo o fútbol, lo importante es que haga deporte y apoyarle. Porque al final cualquier deporte adquiere muchos valores que no lo tienes en otro lado. Por lo tanto, en ese aspecto, él siempre me dio mucha libertad para ser árbitro y me apoyó en momentos puntuales, lógicamente. Usted sabe que yo tengo la suerte de tener unos muy buenos desayunos, de lo que yo llamo la universidad del fútbol, entiéndase, los bares, ¿no? Y se ha hecho una mesa de fútbol muy bonita, y entre ellos está Paco Parreño, ex portero, y con a Rafa Crispi. Ah, muy bien. Ex entrenador de fútbol. Sí. Y cuando le comenté que hoy iba a tener la suerte de dialogar con César Muñiz Fernández, me dijo Rafa Crispi, mándale un fuerte abrazo de mi parte. Sí. Dice, yo a él lo conozco desde que era línea con 17 años. Exactamente, él tiene relación con mi padre, porque bueno, incluso físicamente se parece muchísimo además, estuvo mucho tiempo en Asturias, él allí, por lo tanto la relación muy buena con mi padre. Yo también lo conocía y lo conozco, pero bueno, ya con menos relación que mi padre, porque son de edades muy parecidas, pero sí es verdad que las veces que hemos coincidido, pues tenemos un bonito recuerdo y ojalá podamos coincidir con él, está claro. ¿Qué le dijo el fútbol? Ahora que ya es ex árbitro. ¿Qué me dejó? ¿Qué le dijo? Pues lo que comento muchas veces en muchas charlas, en colegios de árbitros, en colegios, en universidades, lo comento, el arbitraje es como la universidad de la vida. Te ha dado muchas cosas porque desde pequeño te ha dado formación, te ha dado la manera de enfrentarte tú solo a situaciones, porque un futbolista, un chico que está en alivio infantil va arropado por sus compañeros, por el entrenador, por el delegado, por el presidente, no va solo, pero el árbitro no. Con 14 años tienes que ir solo a un campo de fútbol, a vestirte, a hacer un acta, a sancionar, tomar decisiones, momentos que eso que te hace formarte como persona, curtirte. Y el arbitraje, gracias a eso, conoces tu localidad. En este caso, si estás en Alicante, conoces Alicante, luego la Comunidad Valenciana, luego España, luego, si tienes la suerte, otros países. Por lo tanto, te forma como persona. Entonces, a nivel particular, a mí el arbitraje me dio muchas cosas, porque conoces a mucha gente y eso es formación, eso es cultura. Por lo tanto, estoy eternamente agradecido, y aparte de hacer un deporte y de hacer amistades, está claro. Me pongo en el papel, yo siempre digo, tenemos en este programa representantes de la platea femenina, de la platea masculina. La representante de la platea femenina es Doña Rosa. Doña Rosa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? El gusto de verla, Doña Rosa, y de saludarla. Y Don Paco, que también es fiel seguidor nuestro, ¿no? Y hay un chico que quiere ser árbitro, que tiene 15 años. Y dice, a mí me gusta lo del arbitraje. Pero no es fácil, hay que estudiar mucho. Bueno, hoy día no es fácil nada. Está Bien. claro que en la vida pues, requiere mucho esfuerzo, y más en los tiempos que corren hoy día. Cada vez hay que trabajar mucho más, sacrificarse mucho más para poder intentar salir. Pero si un niño de 14 o 15 años quiere ser árbitro, es muy sencillo. Es dirigirte a delegación de tu ciudad, en este caso en Alicante, que hay un delegado, un responsable, y lógicamente pues, inscribirte, hay que pasar un examen de reglas de juego, que primero pues tienes unas charlas periódicas, tienes una de clases periódicas como si vas a clase particular, de reglas de juego teórico, y luego tienes que pasar un test físico, lógicamente, para que físicamente estés bien, porque no olvidemos que aunque estés arbitrando alevines, tienes que desarrollar un esfuerzo físico, un campo de fútbol, tienes que estar bien, y a partir de ahí pues pasar por las diferentes categorías que pasan todo el mundo, alevines, infantiles, regionales, tercera división, segunda B, poco a poco. No es fácil porque de 10, 15.000, 20.000 árbitros que hay en toda España, al final llegar arriba llegan 22. Es casi como una lotería, es muy difícil, porque el embudo, el triángulo se va cerrando cada vez más. Por lo tanto, no es difícil. Al niño, que hay que decirle, pues que hay que hacer deporte, que hay que entrenar, que hay que estudiar, que hay que prepararse para intentar superarte, pero que no es fácil llegar arriba. No hay que engañarle, hay que decirle la realidad, pero con sacrificio y esfuerzo puede llegar. Y para llegar a ser un árbitro de
de un campeonato del mundo, por ejemplo. Pues mucho más difícil todavía, porque no olvidemos que tienes que estar en primera división y luego en ese país, pues de esos 22 árbitros, ser el elegido para optar a una Eurocopa o un Mundial a través de la FIFA o la UEFA. Es decir, cada vez que sigue subiendo más difícil todavía el peldaño. Y idiomas, hoy día el idioma es fundamental, pero ya no solo el arbitraje, para todo, en el trabajo, en el día a día, el trabajo más básico, más sencillo, informática, idiomas te lo piden. ¿Por qué? Porque hoy día todo el mundo está, de todos los países, está en todos los lados. Es decir, estamos viendo que aquí tienes, pues en Alicante pues una ciudad que es multicultural, de muchísima gente de Europa, de otros continentes, por lo tanto el idioma, pero para cualquier cafetería mismo lo necesitas para relacionarte con la gente. César, ¿cuántos idiomas habla usted, ya que hablamos de idiomas? No, hablamos el inglés porque el inglés es el idioma universal y al final es el que más te entiendes. Yo hablo el francés también porque nací en Bruselas, y luego el español y un poco el italiano por su parecido. Pero bueno, un poco el inglés, que es lo que te hace abrir muchas puertas y tienes que convivir con mucha gente, porque cuando vas a arbitrar a partidos internacionales, pues estás en contacto con un delegado que es de otro país, con un observador que es de otro país, y tienes que mantener una relación, y luego con los futbolistas, que habrá un ruso, habrá un alemán, habrá un italiano, habrá un inglés, un español, por lo tanto siempre hay que buscar un idioma universal para que se entienda todo el mundo. Y ese idioma universal, el idioma del fútbol, es el inglés. Es el inglés, aunque está claro que las reglas de juego son universales y por gestos y por situaciones todo el mundo lo entiende, pero si hay veces, momentos que requiere alguna palabra, algún comentario, alguna afirmación, alguna negación, alguna explicación, entonces es importante pues saber el idioma también para ese caso. Recién tocaba un tema de cómo tiene que ir escalando un árbitro, ¿no? De alevines, de segunda regional, de primera regional. Y a mí me gusta mucho ver fútbol de todos los niveles. Voy a un partido de segunda regional, de primera regional, y veo que está la afición de un equipo, la afición de otro equipo, perdón, está sonando un teléfono móvil, pero cuidado, es porque es muy requerido. Tenemos la suerte de haberlo prácticamente secuestrado, digo, a César para tomar un café, y le quiero agradecer tanto a Tere Gómez como a Joaquín, que están en el estudio, y a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, a Mariano Postigo, que hayan hecho posible que hoy César esté con nosotros. Así que, el señor de móvil, espera un ratito, ahora está con nosotros. Decía, está la afición de un equipo, la afición de otro equipo, están los jugadores, y de pronto entra un Quijote que va a ser árbitro solo, porque no tiene líneas. ¡Cuánta presión! Y es un poco lo que intentamos siempre decir a los padres, ¿no? El padre, cuando va a ver al niño de alevín infantil con sus 8 o 10 años, entiende perfectamente que su hijo puede fallar, porque es un niño y puede fallar, pero sin embargo no entiende que un árbitro con 14 años no falle, no quiere que falle. Y tiene 14 años, está sin líneas, un campo de 120 metros, es decir, es imposible matemáticamente. Fallas con asistentes, ¿cómo no vas a fallar sin estar solo? ¿Cómo no le vas a perdonar un fuera de juego? Ahí está, por lo tanto, es lo que hablamos muchas veces, que no somos conscientes de que la persona que está arbitrando tiene la edad muy parecida a tu niño, que acierta y falla pues como un niño de tu edad, y hay que comprender esas cosas, hay que entenderlas. No podemos pretender que en alevines esté un árbitro de primera división, y aún así tampoco es acierto pleno, porque también se puede fallar, porque somos humanos y que es normal que falles. Les digo una cosa, César, si en alevines ponemos un árbitro de primera división, los padres nos quejaríamos lo mismo. Sí, está claro, porque buscan la situación, lo tienes más cercano para decir esas cosas que no te atreves, y entonces aprovechas ese momento para decirlo, ¿no? Porque al final, mientras seamos humanos, el error existe en todas las facetas del deporte, desde el entrenador o desde el directivo a nombrar al entrenador, desde el entrenador a hacer la táctica, el planteamiento, desde el jugador a jugar y desde el árbitro a tomar decisiones. Mientras seamos humanos, siempre va a existir. Por lo tanto, tenemos que intentar llevarlo de la mejor manera posible y que todo el mundo lo entienda. Y que el árbitro, cuando se equivoca, ese error no lo llevo para casa. Para mí, tristemente, se queda allí porque nos gustaría llevárnoslo para casa y no afectar a nadie, pero al final tiene que quedar ahí. Entonces, unas veces será beneficiado, otras veces será perjudicado, pero al final es ley de vida, y al final pues eso un día te van a quitar, como se suele decir, y otras veces te van a dar. ¿Por qué? Porque al final eres humano y te vas a equivocar sí o sí. Me siento incómodo, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de tener a un ex árbitro de fútbol aquí tomando un café. Sí. Es que se lo tengo que preguntar. ¿La agresión verbal va con la profesión también? ¿Hay que convivir con ella?
Tienes que convivir porque la sociedad está así y es triste, pero yo siempre pongo el ejemplo que vas al cine, no te gusta el cine y no insultas a la pantalla, no lanzas piedras o no te encrespas contra la pantalla, no te gusta la película, coges y te vas, ya has pagado también, mucho o poco, ¿entiendes? Vas a otro deporte en el tenis y no ves esos murmullos, esas situaciones que hay, por ejemplo, en el fútbol. Incluso hay otros deportes que son mucho más, que tienen más contacto físico y son más nobles que el fútbol. El rugby, por ejemplo, es mucho más noble, es mucho más respeto a la labor del árbitro y al espíritu del juego. En el fútbol no. En el fútbol a la mínima ya constantemente ya estamos intentando increpar, insultando, y un poco lo que decías, vemos gente con preparación, con educación, que van al fútbol y se transforman completamente. Y son médicos, son abogados, tienen una carrera importante, pero sin embargo llegan ahí y se vuelven locos. Cambian totalmente el chip y parece que son otra persona. Es un poco lo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque al final esto es un deporte, el niño que está en el campo está mirando con un ojo al padre que está en la grada y con otro ojo está mirando al campo, porque tienes 8 o 10 años y al final esas cosas calan en la persona del niño. Y si ven a tu padre actuar de esa manera, pues al final el niño no puedes pedirle que tenga otra conducta. Y ese es un poco el motivo de la presencia de César Muñiz Fernández hoy en Alicante. Eso es. Con la Concejalía de Deportes, recién hablábamos de Tere Gómez, de Joaquín, de Mariano Postigo, el tema del juego limpio. Así es. Una charla, ¿no? Sí, la idea un poco es que desde el momento que me dijeron que tenían esa iniciativa, el Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes, a través de Concejal y de Tere, pues oye, no dudé un segundo en poder acercarme hasta aquí, porque todo lo que pueda ser apoyar, animar y estas ideas, pues encantado de estar aquí. Pero yo quiero dar un paso más allá, es decir, no solo es decir el mensaje, lo hacemos, somos pioneros, sino vamos a intentar tomar ejemplo, ¿no?, entre todos. Entonces, que la gente sea consciente de que cada uno tiene su papel, que el entrenador, con más o menos titulación, pero tiene un título, hay que respetarle, que el jugador tiene que hacer caso al entrenador, que el padre, cuando está en la grada, pensamos que sabemos muchísimo y estamos increpando al árbitro, increpando al entrenador, increpando al contrario, a otro padre, y al final el niño, con 8 o 10 años, no sabe a quién hacer caso, si al entrenador, si al árbitro que está en el campo o al padre que está fuera. Imagínate qué disyuntiva, con 10 años, es que al final, y luego tiene miedo volver a casa en el coche, porque los 10 o 15, 20 minutos que va a ir a esta casa, el padre le va a ir contando pues su estilo, pues hiciste bien, no hiciste bien, no sé qué, tienes que haber hecho lo que te dije. Es decir, al final estás constantemente en la psicología del niño y eso al final le estás perjudicando, no le estás formando, que el objetivo un poco de todo esto es formar a la persona. Y con la iniciativa un poco de juego limpio se trata de eso, de que entre todos, un poquito, aportemos nuestro grano de arena para que la gente se dé cuenta de que estamos formando a nuestros niños y a las personas del futuro, que son algún día los que nos van a poder gobernar, las que van a poder dirigir pues el país, y tiene que ser de la mejor manera posible. En líneas generales ese es el tronco del mensaje, ¿no? Sí, del juego limpio. Del juego limpio, el respeto, el entender que se gana hoy, pero mañana se puede perder, respetar al contrario, respetar al rival. Es decir, estamos aquí, yo creo que como todo padre, yo tengo un niño de 12 años y estoy contento que haga deporte, me da igual el deporte que sea, porque estás fomentando unos valores, porque estás en compañía con unos compañeros, sabes que está en ese ambiente, sabes que es muy sano, por lo tanto, es lo más importante que tiene que tener el padre en cuenta, no que si tiene representante o no tiene representante, si va a fichar por un equipo o no va a fichar por otro, no, porque al final, que llegue o no llegue, son muchas circunstancias que dan muchas vueltas a la vida y nunca sabrás si van a llegar o no van a llegar, por lo tanto, es muy importante estar desde abajo con él, apoyándole, animándole, y sobre todo, centrado en los estudios, que es lo más importante, y que haga deporte que le valga muy bien pues para formarse como persona. Me da la sensación que el mensaje de juego limpio, el mensaje de la charla, está hablando de un juego limpio, pero más en las tribunas que en el terreno de juego. El juego limpio de los padres. Sí. Juega limpio con tu hijo. Sí, juega limpio con tu hijo. También juega limpio también el futbolista también, que tiene que saber de que no se puede engañar al contrario. ¿Por qué? Porque es un deporte. Eso pasaba, me acuerdo, en Inglaterra, cuando un jugador sueco fue a jugar a Inglaterra, a Lampard, y se tiró en el suelo y rápidamente sus compañeros le dijeron: oye, no vengas aquí a tirarte, que nos estás engañando. No solo me engañas a mí, sino al equipo contrario. Por lo tanto, esa es un poco la idea, que el juego limpio no solo sea de los padres, que es importante, sino de todo el mundo, del entrenador, que respete también al otro entrenador, que muchas veces queremos meternos en la tarea del contrario, que respete al árbitro. Es decir, un poco entre todos los estamentos que forman el fútbol, intentar pues buscar de la mejor manera posible. ¿Que hay que ganar? ¿Que hay que competir? Estamos de acuerdo, para eso es el deporte, para competir, pero sanamente, lealmente. Y si hoy ganamos, ganamos.
y sin hacer burla al contrario, porque si hoy nos toca ganar, mañana podemos perder perfectamente y no nos gustaría que nos hicieran burla. Qué contradicciones, ¿no? Porque a veces se ve que viene un jugador y le protesta con vehemencia al árbitro porque no vio una jugada, y resulta que ese mismo jugador hace 30 segundos atrás trató de engañarlo al árbitro. Sí, trató de mentirle. Sí, está claro, porque vivimos un país de engaño. Y nosotros lo llamamos picardía. Sí, sí, porque en otros países pues no ocurre eso, pero aquí en este país vivimos mucho de la picaresca. La sociedad es así, hoy día es picaresca, hay mucha picardía. Entonces pues al pícaro, al que intenta caer y engañar al árbitro porque consigue pues un penalti o consigue 3 puntos a través de esa decisión, pues ha sido un genio. Pues claro, pues si erradicáramos todas esas cosas, intentáramos que todo fuera mucho más justo y mucho más legal, pues evitaríamos todo esto. Y entonces pues tuviéramos como país más credibilidad, incluso las personas, porque al final eso te hace dudar de las personas, te hace dudar de los futbolistas, y es triste, porque el futbolista en primera división en España es la liga más importante del mundo. Si cuidáramos esos detalles, seríamos mucho mejores, y de cara al exterior seríamos una liga mucho más fuerte y que no habría esa picardía que existe hoy día. Pero también de la afición, que también le protesta al árbitro. Es muy común por ahí, en un derbi fundamentalmente, sí, cuando un aficionado dice, yo quiero ganarle al otro equipo en el minuto 94 y con un gol hecho con la mano. Sí, sí, porque es cuando más daño hace, ¿no? Es un poco como se dice, como es la rivalidad entre las aficiones, Betis-Sevilla, Madrid-Barcelona, Atlético Madrid-Real Madrid, Bilbao Sociedad, esos derbis, y muchos que viven en la misma ciudad, pues quieren eso, ¿no? Pues intentar ganar a última hora, y si es de penalti injusto, como suelen decir, pues mucho mejor para que haga más daño, ¿no? Bueno, está claro que ganar es lo importante y tienen que ganar, pero si es posible que sea de la manera más legal posible, eso es lo más importante. Pues es que en esta bendita profesión del periodismo, donde yo soy de esos locos sudamericanos que gritan goles y que relatan fútbol y que tienen la pasión. La pasión es importante. Fundamentalmente la pasión. Y ejerciendo también hace ya varios años en Alicante como periodista deportivo, hay una frase que a mí me molesta. Y la frase es: el fútbol es así. Y parece que hemos encontrado y yo digo que el fútbol es así porque nosotros lo hacemos así. ¿Qué se quiere decir cuando el fútbol es así? Tristemente hay muchos tópicos, muchas frases hechas que hacen daño, ¿no? Que el fútbol es así y otras muy parecidas, ¿no? El fútbol es así porque lo queremos nosotros, pero tenemos que entre todos nosotros poner un poco nuestro grano de arena en todos los estamentos, porque al final de nada sirve que lo haga una persona. Tenemos que ser de los estamentos deportivos, los futbolistas, de estamentos de los directivos, los árbitros en el campo, las personas que rigen pues los comités, las federaciones, al final gente con peso, con las decisiones importantes, acertadas en el momento oportuno. Todo eso haríamos pues algo mucho más justo y desterraríamos muchas veces esos mitos del fútbol es así, porque muchas veces el fútbol es así cuando son cosas interesantes y que al fin y al cabo sean positivas, pero cuando son negativas no tiene por qué ser así. Para que el fútbol sea más grande, tiene que dejar de ser así. Claro, está claro. Tendrá que ser así cuando sea justo y necesario por alguna circunstancia, pero cuando no, habrá que dar un paso hacia adelante, habrá que decir, no, señores, hay que cambiar ciertas cosas. Está claro que el fútbol está muy bien, el fútbol nació en el año 1890, ha cambiado, no mucho, ha cambiado cosas. La regla cambió las cosas, lógicamente han cambiado el terreno de juego, las porterías, muchos aspectos de las reglas, pero no mucho. ¿Por qué? Porque es un fútbol casi perfecto, es un fútbol muy bonito, atractivo, pero se puede cambiar, se puede mejorar cosas. ¿Por qué? Porque hoy día no es lo mismo la generación del 70 que el del 2000, ni va a ser la misma del 2020 que las del 40. ¿Por qué? Porque todo cambia, otras mentalidades. Por lo tanto, el fútbol es así, está muy bien, pero hay que intentar buscar algo más, cambiar, mejorar. En el arbitraje hay mucho orden de mejora, en el fútbol también. Por lo tanto, hay que intentar poco a poco ir mejorando, ir haciendo pues un fútbol pues mucho más sano y mucho más divertido a todo el mundo. El Tata Martino, que estuvo dirigiendo hace poco tiempo al Barcelona, le preguntaron una vez, ¿cómo te sientes en España? Y él dijo, bien, me siento muy bien, me voy acomodando, pero lo que no me acostumbro es al periodismo de camiseta, al periodismo con camiseta puesta. ¿Cómo es su relación con la prensa deportiva?
Bueno, nosotros, como sabes, cuando estábamos en activo no podíamos hablar mucho porque, bueno, habíamos decidido como árbitros no hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando acaba un partido, has tomado una decisión, pues de nada sirve seguir alimentando un poco sobre esa decisión. ¿Por qué? Porque ya has tomado esa decisión y no puedes volverte atrás. Entonces decidimos entre nosotros no volver a hablar porque al final era alimentar un poco más lo que quiera mejor el periodismo, ¿no? Pues que se hable del partido el lunes, el miércoles, el jueves y, si es posible, la siguiente semana. Pero nosotros, al fin y al cabo, pensábamos, bueno, la decisión está tomada, no puedes volverte atrás. Y por eso decidimos muchas veces no hablar. Yo con el periodismo me llevo bien, de hecho ya ves que hoy en Alicante he estado en un periódico y contigo aquí sin ningún tipo de problema, porque al final podemos dar nuestra opinión y podemos ver las cosas desde cada punto de vista, y por lo tanto en ese aspecto no tengo ningún problema. Y un poco la pregunta que me hacías del periodismo de bufanda, pues es un poco triste, ¿no? Es un poco triste porque, pero ya no solo en el deporte, sino en general, el periodista tendría que ser una persona como el árbitro, imparcial, justa, independiente. La objetividad periodística. Exactamente, y intentar informar, porque al final tú lo que tienes que hacer es informar de una situación que hay y que luego el lector pues que decida con su personalidad y con su criterio, pues lo que le parezca bien, pero no intentar llevarle dirigido un poco la información, ¿no? Intentar llevarla hacia un partido, hacia otro, o hacia una situación u otra. Entonces, yo en ese aspecto veo que mucha gente, me parece muy bien que haya mucha pasión y que haya pues, no sé, un fanatismo entre comillas, pues del partido, narrarlo, vivirlo, disfrutarlo, porque al final, cuando estás en la radio, pues estás en un sitio que no estás viendo el partido, pues te gusta que te lo cuenten como si estuvieras en el campo. Me parece fantástico, pero de ahí a pasarnos ese límite, a intentar llevar la camiseta, la bufanda y no ser objetivos, es muy triste, porque no olvidemos que hay dos equipos, hay dos aficiones, hay dos sentimientos diferentes. Por lo tanto, como periodista tienes que intentar ser lo más objetivo posible. ¿Alguna vez se ha sentido agredido por el periodismo? Bueno, vamos a ver, en una carrera arbitral, en mi caso 15 años en primera división, pues he arbitrado más de 300 partidos. Es normal que siempre haya habido momentos donde la prensa pues se ha ceñido un poco más conmigo, más particularmente conmigo por muchos aspectos. Puedo que sí, puedo que haya ocurrido, no te digo que no, pero al final el árbitro en ese aspecto tiene que, aparte de la faceta física y técnica es muy importante, la faceta psicológica es lo más importante y tiene que estar preparado para eso. Entonces el árbitro está preparado para las portadas que van a salir en un periódico deportivo, a tirada nacional, en la televisión. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado para ello. Entonces, algunas veces a lo mejor han sido injusto, muchas veces injusto, porque no olvidemos que una decisión acertada o fallada de un árbitro al fin y al cabo es una decisión, es un juego, es un deporte, que sí es verdad que hay muchos intereses y mucho dinero por medio, sí, pero no acaba siendo más que un deporte. Entonces sí que hay veces que a lo mejor alguna intervención pues a lo mejor no ha sido lo más objetiva posible y se han pasado un poquito de lo que es puramente deportivo, sí, pero bueno, pero es algo que nosotros como árbitros que somos y fuertes mentalmente lo desechamos y en pocos minutos lo tenemos ya olvidado. Pero fuerte mentalmente es César y la familia de César. Pues mira, muchas veces, en el caso mío, mi padre, como ha sido árbitro, pues ya sabe lo que es la fortaleza. Pero ¿quién lo puede padecer más? Pues tus amigos, porque tus amigos, pues no... Perdón, tu hijo. Sí, tu hijo, exactamente. Pues entonces, en ese aspecto, pues no está acostumbrado a esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un poco lo triste, ¿no? Que te persiga la prensa hasta tu casa, hasta la puerta, hasta el colegio, y al final eso es lo que te hace un poco decir, oye, nos estamos pasando un poquito. Si quieres, métete conmigo, dime todo lo que quieras a mí, pero los demás, a tu entorno no, porque al final ellos están en otro mundo. Pero bueno, ya sabes que hoy día, pues con tal de conseguir un titular, una foto, estamos hoy día en el periodismo del día, del instante, con tal de conseguir algo, pues hacen lo que sea, con tal de intentar dañar a tu familia o al entorno más cercano. No quiero que se me acabe el café, el té en el caso de César, sin hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas, con tu permiso. Sí. ¿Cuál es el momento más lindo que te ha dejado tu carrera como árbitro? Momento lindo es cuando estás arbitrando en cualquier campo en primera división. ¿Por qué? Porque al final eres un privilegiado. Mucha gente le gustaría haber llegado y por las circunstancias
por muchas circunstancias. A lo mejor tenían talento, pero por cualquier circunstancia, lesión, enfermedad o momento puntual no han podido ascender. Entonces, lindo es estar en un campo de fútbol en la liga más importante del mundo, quizás, ¿no? Por lo tanto, eso es quizás algo que dices tú, pues estoy aquí, he podido llegar aquí, que no todos pueden llegar, al margen del partido que sea, al margen de la categoría o al margen del campeonato. Yo creo el hecho de haber estado arbitrando en Primera División es un motivo lindo para mí, ¿no? El momento más desagradable. Desagradable. No he pasado momentos malos, sinceramente. Hombre, desagradable lo ves cuando ves a la gente, pues a lo mejor un jugador lesionarse gravemente, cuando ves un equipo pues que a lo mejor perdió una final, perdió y ve que lo está pasando mal, y, aunque eso es deporte, pero ves el sufrimiento, ves esa situación, que al final tú eres humano y no te gusta ver esa situación. Pero en líneas generales no he vivido momentos malos en el arbitraje. Categorías regionales es diferente a categorías nacionales, totalmente diferente, porque ahí tienes la presión de la gente más cercana, eres más joven, tienes, entre comillas, pues más respeto a la gente, un poco más de miedo, si se puede utilizar la palabra, pero nunca he tenido situaciones así complicadas, ¿no? Vuelvo a casa, domingo a la noche, después de cumplir con mi trabajo, enciendo el televisor, veo el partido y la expresión de César Muñiz Fernández. ¿Cómo se me pudo haber pasado esto? Este fue el error más grande de mi vida como árbitro. ¿Cuál fue? Ya no solo llegando a casa, nosotros la mayoría de los partidos ya duermes en la ciudad del partido, excepto que sea, pues bueno, que tengas combinación para volver a casa, pero ya en el mismo hotel ya estás viendo un poco por las imágenes de las jugadas. Por lo tanto, pues imagínate pues que como árbitro, como cualquier profesional, no quiere equivocarse, pero ya no solo el árbitro, sino una persona en la oficina, uno en una tienda, en cualquier trabajo no se quiere equivocar. Pues imagínate un trabajo que lo ve todo el mundo, que lo puede ver en Canadá, que lo puedes ver en África, lo puedes ver en Rusia, cualquier partido nuestro lo puede ver en cualquier parte. Pues no quieres que te vean ahí encima equivocándote, pero forma parte del fútbol, y como árbitro pues sufres, te hace daño porque no quieres equivocarte, y entonces pues te da pena por decir, me he equivocado, pero bueno, eso forma parte un poco de lo que hablamos anteriormente. Los errores van a la mochila tuya y tienes que vivir con ello. ¿Por qué? Porque solo se saca lo negativo, porque si sacaras lo positivo, son muchísimas más cosas positivas, un 98%, pero ¿qué ocurre? Lo negativo, ese 2%, te lo magnifican, te lo repiten 8 veces. Y eso hace que un error puntual, al repetirlo 8 veces, parece tremendo, ¿no? Cuando es un error. Yo siempre digo el ejemplo, si hacen lo mismo con un futbolista o con un entrenador, seguro que tiene mucho más fallos que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos muchas decisiones y muchas acertadas, lo que pasa que solo se quedan con lo negativo. Tú sabes que yo cuando relato los partidos y me dicen, ¿fue fuera de juego o no fue fuera de juego? Y el comentarista dice, habría que verlo por televisión. Y le digo, si hay que verlo por televisión, hay que darle la razón al árbitro. Claro. Porque tú tuviste que decidir ahí. En décimas de segundo. No hubo televisión para eso. Está claro, es que para decidir si es o no es, estando aquí, sentados, viendo la tele repetido, ahí vale cualquiera, entre comillas. Porque al final es verlo, es ver si está en línea o no está en línea, es ver si el balón traspasó la línea o no traspasó la línea, por lo tanto, eso es fácil. El problema de todo esto es verlo en directo, decidir en décima de segundo. ¿Por qué lo difícil de jugar al fútbol en Primera División? Porque se juega muy rápido, porque se hace un control muy rápido, desplazamientos muy rápidos y tienes que decidir muy rápido. Y eso es lo que marca la diferencia unos de otros. Pues en el arbitraje lo mismo. En el arbitraje en Primera División lo que te marca la diferencia es poder ver la jugada y decidir en décima de segundo y acertar. Algunas veces no se acierta, pero el 90 y pico % se acierta. Por eso es lo difícil, ¿no? ¿Es una imprudencia de este periodista preguntarle a César Muñiz Fernández cuál fue su error más grave? ¿Errores más graves? ¿El que no te perdonas? Al fin y al cabo, si eres exigente contigo mismo y quieres mejorar, no te perdonas ninguno. Porque si eres perfeccionista, como todo en la vida, como el comercial, como cualquier otro empresario profesional, siempre quieres lo mejor y quieres la perfección. Pero eso es imposible, pero buscas siempre la excelencia. Entonces, ¿cuándo? Pues a lo mejor un penalti que sancioné que no era, una falta al borde del área que a lo mejor era fuera y era dentro, viceversa, una tarjeta roja que a lo mejor era amarilla, que en el campo lo pude apreciar. Pero bueno, son momentos y lances del partido que luego mejor en el hotel pues te das cuenta y dices, pues mira, pues igual me equivoqué. Una lástima, una pena, porque no quieres equivocarte. Pero bueno, en 300 partidos es normal que tengas. Y además yo lo comentaba con un árbitro de otras categorías, en tercera división, que me decía, César, yo firmaría por estar un día solo, un partido arbitrando, o unos minutos en un campo de fútbol.
Dice, pues que tú en 300 partidos que puedas tener 5, 6, 8 borrones en tu cuenta, en tu vida laboral o profesional, o que tengas 8 partidos que hayas tenido pues decisiones importantes malas, ¿quién no firmaría? Porque al final estamos hablando que son muchos partidos y mucha trayectoria. Por tener 5, 6, 7 partidos malos, puntuales, que no estamos hablando malos enteros, podemos hablar de una jugada puntual, firmaría muchísima gente, ¿no? No voy a preguntar por el mejor, pero sí voy a preguntar al árbitro y fundamentalmente al aficionado del fútbol. ¿Cuál es el partido que más, o el equipo que más, oye, qué bien que juegan estos muchachos a lo largo de toda tu carrera? Hombre, ten en cuenta que yo, lo comentaba antes en el periódico que estuve por la mañana, en 15 años en Primera División he visto muchísimos jugadores pasar por delante de mí, desde la época de Raúl, desde la época de Stoichkov, Laudrup, Zidane, Beckham, Kluivert, Iniesta, Messi, Cristiano, Guti. Es que al final han pasado muchos, porque he tenido la fortuna de pasar muchas generaciones. Por lo tanto, ver a esos jugadores, y me quedo cortísimo porque han pasado muchísimo, lógicamente, de mucha calidad, pues es una delicia porque al final estás viendo como si fuera casi dibujos animados, ¿no? De jugadores que antes de recibir la pelota ya están pensando dónde van a pasarla, el control que hacen, el pase al hueco. Es decir, como árbitro te da tiempo a arbitrar, pero también te da tiempo a disfrutar, porque al haber jugado al fútbol, pues más o menos te das cuenta un poco el control, lo que van a hacer, lo que no van a hacer, la previsión, te adelantas un poco las circunstancias. Por lo tanto, en ese aspecto he podido disfrutar muchísimo de esas situaciones, ¿no? Permíteme preguntártelo, y esto tratando de ejercer una representación a la platea adolescente, ¿no? Y voy a tomar Cristiano y Messi. Sí. ¿Cómo es Cristiano? ¿Se queja, no se queja? ¿Cómo es en el terreno de juego? Son dos jugadores muy profesionales. La gente, los niños, yo todavía ayer me preguntaba un niño, oye, una foto contigo, por favor, sí, y así hablando un poco me preguntaba cómo era Cristiano, cómo era Messi, porque los niños de 8 o 10 años han vivido con esta generación, claro, eso está claro. Un niño de 10 años pues vive con Messi y con Cristiano. Son los cromos. Son los cromos. Los cromos y antiguamente pues era Raúl, antiguamente era Beckham y así sucesivamente, ¿no? Y Cruyff en otras épocas, etcétera, etcétera. Entonces en ese aspecto son jugadores diferentes. Está claro que son jugadores diferentes, pero muy profesionales, cada uno con su estilo. Cristiano es un jugador físico, portento físicamente, es un líder y es un jugador pues con una técnica contrastada. Y Messi pues es un jugador diferente, muy habilidoso, también otro líder en el equipo, que en una baldosa pues te puede driblar a 3 jugadores. Son genios, son dibujos, son como si estuvieras viendo dibujos animados pero en el terreno de juego. Por lo tanto, en ese aspecto son muy profesionales. Mucho respeto a la figura del árbitro, o sea que en ese aspecto, ¿por qué? Porque ellos están centrados en lo suyo, en mejorar. ¿Son jugadores que ayudan al árbitro? Ayudan al árbitro, bien. Intentan mejorar. Tanto uno como el otro. Tanto uno como otro, intentan siempre superarse en la estadística individual, colectiva, por lo tanto siempre están pensando más en el partido que en el árbitro, o sea, por lo tanto, a nivel arbitral es un lujo. Que un momento puntual, ¿quién no tiene un momento puntual de una tarjeta amarilla, de una expulsión? Porque al final, en tantos partidos, oye, es normal que esto pueda ocurrir, o una protesta, es normal. Pero por norma general el comportamiento es exquisito. Comportamiento exquisito. Eso también es un ejemplo para los chicos. Es que es muy importante, porque no olvidemos que ellos, hoy día, a través de las casas comerciales que tienen detrás, constantemente están sacando algo de Cristiano y de Messi. Si no es una camiseta, es una media, si no es una bota. Y entonces, los gestos que hagan en los campos ellos, los niños lo van a hacer luego en entrenamiento, cualquier gesto. Por lo tanto, es muy importante que ellos sean conscientes de que detrás de esa figura, de ese deportista, hay personas. Y los niños van a fijarse mucho en esas cosas. Por lo tanto, siempre tienen que ser un espejo, un escaparate, pero siempre con gestos muy positivos, porque al final los niños van a tirar mucho a lo que hacen ellos. César, si hoy tu hijo te dice, papá, quiero ser árbitro. Pues mira, él está jugando al fútbol ahora, está jugando al fútbol y feliz de la vida, y hizo atletismo el año pasado, y si el día de mañana quiere ser árbitro, pues intentaré ayudarle como me ayudó mi padre, intentaré pues facilitarle la entrada para que sepa un poco dónde tiene que ir, con quién tiene que ponerse en contacto, y a partir de ahí pues tendrá que volar solo como he volado yo, y poder ayudarle en lo que pueda ayudarle de mis pequeños consejos, de mi experiencia que he tenido como árbitro, pero lo importante es que esté haciendo deporte, como te decía anteriormente. Me da igual que sea ciclismo, baloncesto, arbitraje que tenis, lo importante es que esté metido en el deporte. Me comentaron que César Muñoz Fernández, este ex árbitro de fútbol, tiene un negocio ya por la zona, por el norte de España.
uno puede ir tranquilamente para hablar un poquito de fútbol también contigo, que es un placer, es un encanto. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo se llama tu...? Pues sí, ahora en verano hemos abierto un restaurante en Gijón, un sitio privilegiado, se llama Restaurante Paparazzi Playa. Paparazzi Playa, precisamente, así un poco en relación con los periodistas. ¿Por qué hemos puesto ese nombre? Porque es un sitio privilegiado, es una tercera altura, que tienes contacto con la playa, con el puerto olímpico, puerto deportivo, por lo tanto es una maravilla de la vista. Son 800 metros, 400 de terraza, es decir, es un complejo muy bonito que puedes hablar de todo. Y de hecho pues he coincidido con muchos futbolistas, entrenadores, con mucha gente del fútbol que hemos charlado pues ahí cenando, tomando algo, porque al final las vistas son muy bonitas. Y bueno, es un poco lo que hablamos, que la vida continúa, aparte de carrera como árbitro, pues hay que seguir trabajando, funcionando. Y bueno, estoy ahora con este restaurante, este proyecto muy ilusionante, y que todo el mundo está invitado para ir para allá cuando quiera, está claro. Recomiéndame un plato. Pues nosotros, mira, este año en Asturias se hace pues una especie de campeonato del pincho, el pincho que es pues muy tradicional en Asturias, y se apuntan pues casi 200 hosteleros. Hemos sido finalistas el primer año, hemos quedado de 200 pues entre los 7 primeros. Por lo tanto, hace muy bien nuestro cocinero chef, Chune Andrade, hace muy bien el cordero. Por lo tanto, es un plato que recomendaría si la gente fue para ahí, pero bueno, estando en Asturias, la fabada es el típico plato asturiano que también recomendaría, y estaría seguro que estarán todos encantados de degustarlo. César Muñiz Fernández, ¿hoy es un hombre feliz? Sí, lo era también antes, lo era también antes, porque al final, aunque estuvieras arbitrando y estuvieras con esa presión del deporte, del fútbol, que al fin y al cabo tienes que convivir con ella, pues tienes que intentar fuera del arbitraje buscar también otros aspectos de la vida, disfrutar de la familia, del trabajo, del deporte, seguir vinculado con el deporte, hacer deporte, porque al final es importante disfrutar, estamos de paso, no vamos a vivir 3 vidas, por lo tanto hay que intentar buscar la mejor manera con pocas cosas de ser feliz. ¿La felicidad en la vida pasa por jugar limpio? Por supuesto, y para eso estamos aquí en Alicante, de la mano del Ayuntamiento y de la Concejalía de Deportes, pues intentar ser lo más limpio posible, lo más sano posible, porque al final estamos intentando transmitir a las generaciones siguientes pues eso, limpieza, juego limpio, y que una serie de valores para que el mañana o el presente, que al fin y al cabo el futuro pues sea mucho mejor a nivel deportivo, personal, político, socialmente. Pues es muy importante que desde abajo inculquemos esos valores para que la gente pues cada vez sea mucho más sana, y podamos intentar pues jugar limpio en todos los aspectos. César. Muchas gracias, muchas gracias. César Muñiz Fernández, hay que jugar limpio. La felicidad, el éxito en esta vida pasa por jugar limpio. Fue apasionante. Le tengo que confesar algo. Por esta costumbre y por esta educación bendita, y que yo agradezco eternamente, educación que me dieron mis padres, y por un estilo periodístico, yo siempre tengo la costumbre de tratar de usted. De usted. Yo a mi padre le decía, usted papá. Y hablando con César Muñiz Fernández, llegó un momento que era tan fluido el diálogo, y lo he notado tan abierto, tan sincero, que era como un amigo. Y a un amigo no se lo trata de usted. Por eso, si eso ha sido interpretado como un abuso de confianza de este periodista, pido disculpas. Pero el nacimiento del por qué no lo traté de usted a César Muñiz Fernández, justamente es mérito de él. He notado un hombre abierto. ¿Sabe una cosa? He notado un hombre que juega limpio. Gracias por tomar un café con nosotros, como siempre. Han sido ustedes muy amables. Gracias.